Hoy quiero buscar el origen, pero no un origen cualquiera, sino el kilómetro cero de uno de los ríos más populares de toda la península ibérica. Ya no por su longitud, que apenas son 280 kilómetros, ni por el número de provincias que atraviesa, solamente dos, Palencia y Valladolid. Es uno de los caudales más famosos de nuestro país gracias a un refrán, ese que dice, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Pues nosotros aprovecharemos que el Pisuerga nace en la montaña palentina, para a su encuentro descubrir una de las regiones más remotas e inaccesibles de nuestra comunidad. Límite con la actual Cantabria y puerta a la meseta castellana en épocas del Imperio Romano o de la Reconquista. La montaña palentina es mucho más que las 78.000 hectáreas de bosques, cumbres y caminos. Es también la historia de los primeros ayuntamientos de España, son los relatos forjados entre las tinieblas de las minas de carbón y el legado de los guardeses de estos valles y montañas. Ha llegado el momento de comenzar la travesía. La montaña palentina, el nacimiento del río Pisuerga, nos aguarda. Podríamos decir que la montaña palentina es una encrucijada de caminos. Decenas de rutas la recorren y lo difícil es escoger una. Quizás subir a una de sus cumbres de más de 2.000 metros, perderse por alguno de los bosques o ir en busca del oso. Contar en 45 minutos lo que es este lugar es imposible. Por ello, nosotros no vamos a desviarnos de nuestro objetivo, el río Pisuerga. Hola, muy buenos días. Soy Ángeles Valle, soy monitora de la Casa del Parque Natural de la Montaña Palentina, de Cervera de Pisuerga, y os he traído aquí al Mirador de las Matas para ver un poquito desde este mirador las características principales de este espacio natural. El Mirador de las Matas lo encontramos en la carretera que va desde Cervera hacia Piedras Luengas. Es uno de los miradores, uno de los elementos de la red de uso público del parque. Esta parte es una zona forestal dominada por el roble. Esta parte es por donde discurre el río Pisuerga. Desde aquí podemos un poco hacernos idea de lo que es el parque. Dos zonas. Esta es la zona del Pisuerga, como os decía, un área más forestal, y hacia el fondo, que ahora está un poco cubierto de nubes, tenemos el área del Carrión, una zona donde domina el paisaje escarpado, el paisaje de montaña. El parque cuenta con una gran variedad de rutas desde pequeños recorridos de unos 3 kilómetros a rutitas un poquito más largas. Las más largas son en torno a unos 13 kilómetros, como puede ser la Cueva del Cobre, el nacimiento del Pisuerga. Una de las rutas digamos más especial del parque, en la que se aúna un poquito todo, ¿no? Bosque, montaña, paisajes. Es una ruta muy completa. También restos de la historia, del entorno, de la arquitectura. La Cueva del Cobre yo creo que es una de las rutas que tenéis que hacer. Os invito a conocerla. Esa es la ruta que buscamos, la protagonista del día de hoy. Ruta de la Cueva del Cobre o de la Fuente del Cobre o de la Senda del Cobre, el nacimiento del río Pisuerga, que no el origen, pero no adelantemos acontecimientos.
nos acercamos hasta la localidad de Santa María de Redondo para comenzar una de las rutas más populares del Parque Natural. Y es que no todos los días se puede descubrir el nacedero de un río. Esta localidad es el último rastro de civilización antes de adentrarnos en el terreno de la naturaleza. A pesar de que apenas 40 habitantes están hoy censados aquí, en el pasado fue una próspera población cuyos orígenes se remontan a los tiempos de la Reconquista. Bienvenidos al Parque Natural Montaña Palentina. El Parque Natural Montaña Palentina se localiza en la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, en 10 municipios del norte de la provincia de Palencia. El Parque Natural básicamente tiene dos cuencas que son diferentes, que es la cuenca del Carrión, del río Carrión, y la cuenca del río Pisuerga. El parque es donde nacen las cuencas altas de los dos ríos más característicos de nuestra provincia. La cuenca del Carrión es una zona con grandes desniveles, con montañas de más de 2.500 metros, con matorral, algo deforestada, donde se sitúa el macizo de Fuentes Carrionas, que es uno de los grandes macizos de la Cordillera Cantábrica. De hecho es el segundo macizo después de los Picos de Europa por las cotas de sus montañas. En cambio, la cuenca del Pisuerga es una cuenca con un relieve más suave, con presencia de muchos bosques, prados, zonas rocosas, como ocurre en el Valle de los Redondos, que es donde estamos ahora mismo, que son zonas también con mucho sabor y con mucho encanto. Tenemos 12 senderos balizados, son senderos de distintas dificultades, en principio son senderos familiares, no son de montaña, son senderos pues para hacer en 1 o 2 horas o en una mañana, los senderos más largos como puede ser el caso de Fuente de Cobre. Ocupan cerca de 200 kilómetros, o sea, es una red bastante completa y se distribuyen por casi todos los municipios del parque. Es una oportunidad muy buena pues para conocer este espacio natural. Estamos en un punto donde se juntan dos reinos, dos regiones biogeográficas, la atlántica y la mediterránea, con lo cual combinamos dos faunas completamente diferentes que conviven en este territorio, donde se mezclan los prados, los bosques, las rocas, generando un montón de biotopos diferentes. En la montaña palentina conservamos un número muy importante de endemismos botánicos, de endemismos cantábricos, como la Artemisia cantábrica, o incluso hay plantas únicas. En esta sierra que tenemos detrás hay una planta que solo se conoce en este espacio, desde Peñarredonda hasta Peñalabra, que es el Equium cantábrico. Tenemos las últimas montañas, las últimas elevaciones importantes de la cordillera cantábrica. La cordillera, si seguimos hacia el este, ya decae de manera que no encontramos otros picos de más de 2.000 metros hasta los Pirineos. Los últimos picos, de hecho, son pues, los picos de esta sierra que tenemos detrás, que es la Sierra de Peñalabra. Desde el punto de vista faunístico, el grupo de las aves, tenemos casi 150 especies de aves, como rapaces rupícolas, como los buitres, el águila real y últimamente el alimoche, que está empezando a entrar en montaña palentina. Aves forestales muy interesantes como el pito negro o el pico mediano, que abundan en estos bosques que están muy bien conservados. Y otros grupos de aves paseriformes de alta montaña muy vistosos como el triparriscos o el gorrión alpino o el acentor alpino. Estamos aquí porque os proponemos conocer la senda de Fuente de Cobre. Estamos al lado de Santa María de Redondo, que era uno de los 3 pueblos del antiguo concejo de Redondo, que es donde empieza la senda. La senda es un recorrido de poco más de 10 kilómetros que comienza en Santa María de Redondo, que va ascendiendo, finalmente se convierte en un bucle porque hay un camino de subida y otro diferente de bajada, con un desnivel más o menos de 400 metros. Es una senda muy agradable pues, para hacer en una mañana, para llevarse el bocadillo en una tarde. No es una senda de 2 horas, es una senda pues, de dedicarle un buen rato. Se pueden reconocer bosques sobre todo de roble, de haya, con otras especies como cervales, cemblones, como acebos, pastizales, zonas rocosas, y según vamos ascendiendo, vamos teniendo cada vez mejores vistas del valle, que son espectaculares, o de la Sierra de Peñalabra. Al final un poco el premio es llegar a la Fuente de Cobre, que es una cueva, que es la cueva donde teóricamente nace el río Pisuerga. Cuando dijimos que la montaña palentina fue una próspera comarca, no era una forma de hablar. Las proporciones de la antigua estación de tren de Barruelo de Santullán, que estuvo en servicio hasta mediados de los 80 del pasado siglo, dan fe de ello. Este era el final del ramal minero de la línea Venta de Baños Santander.
Esto es lo que queda de aquellos 13 kilómetros que partían de Quintanilla de las Torres, inaugurados oficialmente en 1864 para transportar carbón y personas, y que finalmente fueron clausurados en 1984. Estamos en el Parque Ferroviario en Barruelo de Santullán. Es un centro de actividades de naturaleza y de aventura. Una antigua estación de tren que hemos restaurado y hemos hecho un pequeño complejo o un gran complejo para el ocio y la naturaleza. Vamos a hacer una cosa diferente en la montaña palentina. Vamos a disfrutar de un recorrido en Rhino, que son unos buggies 4x4, y veremos el paisaje, los bosques y demás. También hacemos bicicleta, piragua, senderismo, escalada. La montaña palentina, la verdad es que tiene una situación privilegiada. Podemos hacer en los embalses y en el río y en el canal de Castilla también hacemos piragua. En la montaña hacemos todas las actividades de montaña en verano y luego tenemos flora y fauna suficiente, como vais a poder observar hoy. Así que bueno, pues si os apetece os voy a enseñar un poquito esto y nos vamos de ruta. Volvamos a nuestra ruta. La senda de la Fuente del Cobre está considerada como un pequeño recorrido de unos 12 kilómetros de longitud con un pequeño desnivel. Una de las ventajas de esta travesía es que es circular y por tanto su inicio y su final coinciden, y por si todo esto fuera poco atractivo, a cada paso ofrece sorpresas para los ojos que quieren y saben mirar. Y sin duda el oso pardo es uno de los grandes protagonistas. En la montaña palentina es parte de la población oriental de oso pardo, que serán como unos 50 ejemplares que se mueven por montaña palentina, Riaño, la zona de Liébana, incluso llegan algo a Asturias. Son como unos 50 ejemplares y una población que está creciendo. El entorno de la senda de Fuente Cobre, que ahora mismo estamos ya a 3 kilómetros de la cueva, tiene bosques de este tipo, bosques de roble y haya, que son hábitats de gran calidad para el oso. Cuando tú vas recorriendo una senda, es altamente improbable que veas un oso. Los osos son muy esquivos, tienen mucho miedo al hombre y se alejan y se esconden, tienen muy buen olfato, son capaces de detectarnos. Es muy difícil o es casi imposible cuando haces la senda de Fuente Cobre ver un oso, pero lo que sí es muy fácil es ver las marcas que hacen. Son territoriales y habitualmente marcan árboles para darse información. Marcan árboles mordiéndolos, rompiendo la corteza, frotándose la espalda para dejar su olor. Lo que ocurre en las sendas del parque es que como hay una población osera importante, los osos pues piensan que nuestras balizas son árboles y las utilizan para marcar. En todas las sendas del parque y especialmente en Fuente Cobre podemos ver balizas que están marcadas por el oso. Estas marcas son los dientes del oso, lo muerde, sube, se frota, incluso se puede ver pelo. Si te acercas se reconoce el pelo del oso que se ha quedado en la baliza de cuando el oso se estaba frotando. No sabemos muy bien qué es lo que les atrae de esta madera o qué es lo que quieren decir, pero realmente es como que el oso estuviera diciendo, oye, que estoy aquí, que sepas que estoy aquí. Antiguamente lo que hacíamos es quitarlas, retirábamos estas balizas y poníamos otra nueva para que el visitante no pensara que estaba deteriorado y que teníamos un sistema turístico de sendas de mala calidad. Ahora estamos pensando dar una vuelta a esto, mantener estas balizas deterioradas, pero informar a la vez al visitante que esto lo ha hecho el oso para que le dé incluso un aliciente al propio sendero. En la senda del Cobre merece la pena ir con los ojos bien abiertos y observar todo lo que nos rodea, porque en ocasiones las cosas no son lo que parecen. Por ejemplo, el suelo por el que camino podría ser uno de tantos canchales que hay en la base de las laderas de muchas montañas. Pero las piedras que lo forman hacen que sea especial. Su cercanía a Santa María de Redondo podría explicar lo singular de estas formaciones aparentemente naturales. Esos tejados que hay entre esta vegetación tan exuberante son los de Santa María de Redondo,
que es el pueblo en el que se inicia la ruta de Fuentecobre, el nacimiento del Pisuerga. Santa María de Redondo es un pueblo típico de montaña, de la montaña palentina, con casas de piedra, madera, y bueno, pues destaca sobre todo en muchas de las casas los blasones, esos escudos que atestiguan un poco el pasado nobiliario que tuvo el valle. No en vano hay parientes de la familia Rainero de Mónaco que descienden de estos valles. Destaca también en muchas de las casas de Santa María de Redondo piedras con motivos religiosos, y eso tiene que ver porque aquí detrás también, en las Peñas del Moro, existió en el siglo XIV un convento franciscano que posteriormente fue un santuario con una advocación a Santa María de Biarce, y con la desamortización de Mendizábal aquel edificio cayó en ruina y muchas de esas piedras se reutilizaron para la construcción de las casas del pueblo. La actividad industrial de la minería de carbón fue muy patente en toda la montaña palentina, y aquí también en los valles de Redondo, pues desde principios del siglo XX hasta la última mina que se cerró aquí en el valle, que fue en el año 2004. Hoy es una actividad que ya ha cesado. Fue un momento en la historia de la montaña palentina cuando hubo más gente, más actividad económica. Los primeros cines de la provincia fueron aquí, en el norte de Palencia, había un periódico propio. Minas que se hacían túneles y galerías por el interior de la tierra, y los desechos que salían, el carbón que no valía, el más fino, y muchos de los desechos que salían pues se dejaban en la boca de la mina o en zonas más o menos próximas, y es lo que conformaban hoy esta tierra tan negra, que sería esos desechos del interior de la mina que ya no servían y que quedaban en el monte, y que como son suelos tan frugales, tan pobres, pues les cuesta mucho restaurarse, aunque hay especies como el abedul o las escobas, las genistas, etcétera, que arraigan en este tipo de suelo y poco a poco pues se van recuperando. La vegetación y la naturaleza va ganando terreno. En algunas otras escombreras con el parque natural pues hemos hecho actuaciones, como en otras escombreras como la que tenemos por este lado, en la que sí que hemos ayudado a que se restaure haciendo repoblaciones pues con especies que puedan soportar un suelo tan pobre como el de las escombreras de carbón. Cuando llueve en estas escombreras el agua arrastra limos y colmata el fondo del río, lo que hace que no puedan criar los insectos, que es la principal fuente de alimentación de muchas especies, como es el caso del desmán. Por eso conviene restaurarlas, repoblarlas, para que no haya esa escorrentía y los limos no colmaten el fondo del río. Tenemos una línea de trabajo que es la de la conservación de la naturaleza, y a veces tenemos fondos para restaurar determinados hábitats o ayudar a la conservación de determinadas especies. En el caso concreto del Alto Pisuerga tuvimos una financiación europea a través de un proyecto LIFE para la conservación de una especie emblemática que tenemos aquí en el Parque Natural, que es el desmán ibérico, que es un pequeño mamífero que vive en los tramos altos de los ríos con una calidad de agua excepcional. En este caso lo que hicimos fue taluzar, romper un poco las pendientes que tenía la escombrera y después repoblar con especies que puedan soportar un suelo tan duro como el de las escombreras de carbón. Pues aquí vemos genistas o escobas, o también abedul, que es una especie arbórea que tolera muy bien este tipo de suelos, en combinación con otras especies típicas del margen de los ríos, como pueden ser los sauces y los fresnos, que se pusieron pues ya al pie del río Pisuerga. ¿Y de dónde salía todo este carbón? Pues del interior de la tierra, por supuesto. Aunque ya no queda ningún pozo en activo, sí es posible adentrarse en las profundidades de la tierra para descubrir cómo fue el modo de vida de las miles de personas que vivían gracias al carbón. La relación de la minería con el pasado está precisamente en su ser. Barruelo se forma, el núcleo de Barruelo y todos los municipios de alrededor, en torno a las minas de carbón. Llegamos a tener, los más mayores hablan que sin censar unos 12.000 habitantes, censados sí que llegamos a los 9.000. Era el segundo municipio más importante de toda la provincia, después de la capital, después de Palencia, y todo giraba en torno a la minería.
Este fue el pasado, un pasado que desgraciadamente no va a volver, y lo que se lleva haciendo es apostar por eso, por rememorar ese pasado minero, pues para tener una fuente de ingresos y tener una fuente de desarrollo sostenible como puede ser el turismo. Eminentemente natural, es decir, no vamos a visitar una mina verdadera porque no se podría, como os he comentado anteriormente, pero sí podemos ver una recreación como la que nos encontramos. Esto lo que hace es enseñar al turista cómo era ese día a día de la mayor parte de la población que se dedicaba precisamente a eso. El medio natural y la propia tierra es la que nos dio el pasado, la que forma parte de nuestro presente y la que debe ser el hilo conductor y la forma de subsistencia de nuestro futuro. Nos encontramos en el norte de la provincia de Palencia, en la montaña palentina, en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente el Cobre. Nuestro objetivo es descubrir el lugar donde las aguas del río Pisuerga ven por primera vez la luz. En superficie, esta es tierra de escarpadas cumbres, profundos valles y frondosos bosques. Bajo todo esto, late el corazón negro del carbón, que durante mucho tiempo fue la savia que llenó de vida a los pueblos de toda esta zona. De nuevo en la superficie, los buggies de Chechu nos permiten conocer el entorno de la montaña palentina de una manera diferente. De nuevo, el carbón vuelve a cruzarse en nuestro camino. Las escombreras de Barruelo de Santullán se formaron con ese carbón que no servía para nada. Después de décadas de abandono, han dado lugar a un paisaje casi lunar al que el ser humano ha sido capaz de dar una nueva utilidad. Pues aquí veis al fondo Barruelo de Santullán, es la entrada al Parque Natural. Todos estos bosques que veis ahí ya son del espacio natural de Fuentes Carrionas y Fuente el Cobre, que ahora ya se ha resumido en montaña palentina. Todo eso es Sierra Híjar, está Peñarrubia y Valdecebollas, que son 2.136 metros, y es el pico más alto de esta sierra y donde nace el Pisuerga, donde está la Cueva del Cobre. Lo que pasa es que tiene acceso por el otro valle. Al otro lado da acceso, que es la ruta de la Fuente del Cobre. Donde estamos ahora mismo son las escombreras. Las escombreras se formaron de forma artificial con los restos que salían de la mina y no eran carbón, se iban apilando en esta zona, y ahora pues con los años el agua ha producido estas cárcavas y nosotros lo utilizamos un poco para los vehículos, que la gente pues ver antes de salir de ruta si está capacitada o no. Aquí está el Pozo del Calero, es el pozo más emblemático de Barruelo, y ahora hay aquí una senda del estratotipo que, saliendo de Barruelo desde el museo, te dan una pequeña explicación de toda la cuenca del carbón. Y es un pozo muy emblemático porque está hecho en piedra de sillería y bajaba antiguamente a 480 metros de profundidad, donde luego salían las galerías principales y los tajos. Pero bueno, aquí se ve la antigua explotación minera y detrás todo el espacio natural. Esta iglesia, que es totalmente diferente porque aquí predomina el románico en todas las iglesias de esta zona, pero esta es una iglesia que se hizo con este poblado para la mina, entonces es tipo colonial como las mexicanas. Si te das cuenta, incluso aquí han rodado alguna película del oeste con esa iglesia de fondo. Seguimos motorizados con Chechu y a pie con Pablo y Víctor ya por encima de los 1500 metros de altitud. Y a medio camino entre Santa María de Redondo, el origen de nuestra ruta, y la Cueva del Cobre, el objetivo de la jornada.
Nos encontramos en Collacoble, que es uno de los puntos más altos de la senda y es el punto seguramente donde se pueden observar mejores vistas. La vista desde aquí es fantástica, aunque hoy el día está un poquito nublado, que es una pena, pero desde aquí se pueden ver los picos de Europa que se recortan hacia el norte, se puede ver toda la Sierra de Peñalabra con Peñagujas, que son esos peñones que hay ahí al lado, y se puede ver toda la crestería hasta el pico Valdecebollas, que es uno de los picos más característicos de esta sierra. El pico Valdecebollas es donde se encuentra el Cel de la Fuente, que tiene relación con la cueva del cobre. En ese circo, en la zona del Cel de la Fuente, cada 9 años se celebra una fiesta que se llama La Mojonera. La última vez fue en 2018, con lo cual hasta 2027 no se volverá a celebrar. Fiesta que conmemora el fin de un conflicto que existió desde muy antiguo. Bueno, pues ya estamos solo a 1 kilómetro de la Cueva del Cobre, en 10 o 15 minutos estaremos allí. Venga, vamos. Precisamente nuestra ruta con Chechu nos dirige hacia la localidad de Brañosera, una de las protagonistas de ese ritual conocido como la mojonera. Tras recorrer varios kilómetros entre bosques y fuentes naturales, llegamos a un claro que nos permite hacer un alto en el camino y divisar, a lo lejos, en el fondo de un valle, esa pequeña localidad. Primer ayuntamiento de España y clave para la reconquista de todas estas tierras. Aquí estamos en la parte más alta del bosque, en el Prado del Toro, y hemos salido desde Barruelo, hemos hecho la demo en la Escombrera y luego nos hemos adentrado en una pista que al principio eran robles, luego hemos pasado a los hayas y aquí arriba con la humedad y tal todos son abedules y suelos llenos de musgo, todas las piedras de musgo. Ahora vamos a empezar el descenso a Brañosera y es una pista, pues bueno, como habéis visto, muy divertida y muy variada. En muy poco espacio tenemos 3 ecosistemas totalmente diferentes. Como habéis visto, estas rutas se pueden hacer con los buggies o se puede hacer también andando, se puede hacer en bicicleta. Son rutas bastante accesibles, aunque tienen mucho desnivel porque no quitamos, tenemos casi 1000 metros de desnivel en la ruta. Entonces, bueno, hay que estar en forma si uno lo quiere afrontar andando. Aquí se mezcla un poco toda la naturaleza con la aventura, el espacio natural, la historia. Estos bosques siempre han sido frontera en todas las guerras cántabras con los romanos, en la Reconquista, la guerra con los franceses, la guerra civil, aquí estaba el frente de Santander. O sea, estos bosques son justo los que dividen la meseta del Cantábrico, así que siempre fue el límite natural. Bueno, y ahora de aquí nos vamos a ir a Brañosera, que es el primer ayuntamiento de España, y a ver si nos cuentan su historia. Brañosera es un lugar ubicado en la montaña palentina, en la ladera sur de la cordillera cantábrica, un lugar especial rodeado de montañas, de bosques de hayas y de robles, con aguas limpias, un sitio espectacular. Además es un lugar enclavado en la historia porque es el primer municipio de España. A comienzos del siglo IX, los cristianos que se hallan refugiados en el Cantábrico, a las orillas del Cantábrico, comienzan a atravesar las montañas buscando la meseta. Crean una población, la población de Brañosera, y el conde, Munio Núñez, que es el que administra el territorio, un territorio fronterizo, a las órdenes del entonces el rey asturiano Alfonso II el Casto, decide otorgar en comunidad a los pobladores de aquel territorio la propiedad de los sitios, del lugar. Establece unas normas, establece una carta de población para regir los destinos del territorio y de las gentes que se asentasen a continuación. Es la Carta Puebla, es el Fuero de Brañosera y por su contenido y sobre todo por el desarrollo que tendrá lugar
a lo largo de los siglos posteriores es la carta de constitución, el documento de constitución de los ayuntamientos. En torno al siglo XIV comienza un conflicto de pastos entre los pobladores de Brañosera y los pobladores del otro lado de las montañas, lo que hoy son los Redondos. De forma inusual, aquí en Brañosera los límites del territorio se extienden allende de las montañas y precisamente entran en un terreno que en teoría debería de corresponderles a los habitantes de los Redondos. Y no es así precisamente porque el territorio de Brañosera viene delimitado por el contenido del fuero de Brañosera. A finales del siglo XVI, un juez establece una decisión con un criterio salomónico. Vamos a hacer que los límites continúen perteneciendo al pueblo de Brañosera, pero vamos a posibilitar que los ciudadanos de Redondo que viven de la ganadería puedan hacer uso durante el día de esa zona de conflicto. Cada 9 años, en el mes 9 y el día 9, los vecinos de ambas localidades, de Brañosera y de Los Redondos, se reúnan para recorrer los límites de ese territorio que están amojonados y, en presencia del notario, den fe de que se siguen manteniendo. Habrán de participar ciudadanos de distintas franjas de edad, niños, adolescentes y adultos. Y de esta manera se irá transmitiendo de generación en generación. Nosotros empezamos ya un mes antes, 2 meses antes, a preparar con la gente de Brañosera, los vecinos que quieren colaborar, junto con los de Redondo. La gente sube en caballos, sube en coches, sube en motos, etc. Les dejan hasta donde se puede llegar en realidad, porque no queremos que se estropee el medio ambiente. Se miran los mojones, se come todos juntos, se hace una foto típica de todo el pueblo junto también, y de ahí luego ya se cierra todo, se recoge y de vuelta para casa. La fiesta, vamos, más espectacular ya que se realiza cada 9 años. Hemos tenido gente de 80 y muchos años, tanto de Brañosera como de Redondo, que han subido hasta allí, mujeres mayores, o sea, y niños pequeños de 3 años, 2 años, bebés incluso, que les ha subido su madre cargadas. Todo el mundo, vamos, trabaja y colabora, niños y todo incluido, perfectamente. Después de conocer las historias de la montaña palentina con sus relatos mineros y narraciones de señores y caballeros, es momento de volver a la senda del cobre. Aquí es la naturaleza la que escribe su propio cuento. Ahora, por ejemplo, nos encontramos con el capítulo de los robles, al que muchos consideran reyes de los árboles. Uno de los valores naturales que caracteriza el Alto Pisuerga son las grandes extensiones de bosques caducifolios, grandes hayedos y robledales. Y en el parque hay distintas especies de roble y esta que tengo detrás, estos magníficos ejemplares que tengo detrás, es una de estas especies emblemáticas, que es el roble albar. Una especie de roble muy longeva. No sabemos exactamente cuántos años tienen estos robles que tengo detrás, pero seguro son centenarios, probablemente superen los 200 o incluso los 300 años cualquiera de ellos. Estos bosques no son monoespecíficos, es decir, no solamente hay robles. Los robles se mezclan con otras muchas especies como serbales, mostajos, cerezos y otras especies de frutales que viven en mezcla en estos bosques. Atravesamos también distintos rodales de acebo, una especie muy peculiar que además tiene una característica que en esta senda sobresale, y es que los acebos suelen ser árboles más o menos pequeñitos, y en el caso de esta senda podemos encontrar ejemplares monumentales de acebo con algunos pies que superan el 1 metro de diámetro. Para mí vivir aquí es todo un privilegio, poder vivir y trabajar aquí es un privilegio. Creo que
Vivir en contacto con la naturaleza tiene mucho que ver con la salud, el bienestar, la tranquilidad, y en estos lugares uno cambia el ruido de las ciudades por los sonidos de la naturaleza, ¿no? El viento en los árboles, los pájaros, y todo eso hace que, a mi modo de pensar, el poder vivir aquí, que es todo un privilegio, no siempre es fácil. En mi caso, pues puedo trabajar y desarrollar la actividad laboral en estos entornos y poder vivir aquí. Bueno, pues estamos a mitad de la ruta, más o menos, así que si queremos llegar antes de que se nos haga muy tarde, vamos a continuar la ruta para seguir hasta el nacimiento del Pisuerga. Buenas tardes. Nos encontramos en el Rovedal del Oso, en Cervera de Pisuerga. Es un parque de cuerdas entre robles. En cada uno de ellos tenemos 6 circuitos de diferentes niveles. Puedes pasar 2 horas, un día completo, en función de la cantidad de experiencia que quieras y de nivel, porque les hay ya de mucho nivel. Vamos atado con una SAP, siempre es nuestra línea de vida. Mi línea de vida en este caso es esta, pero si yo estoy subiendo por una escalera, hay un mosquetón que me ha enganchado aquí y que nunca jamás nos va a dejar caer. Nunca jamás vamos a estar desenganchados. Si yo me confundo y abro los 2 mosquetones a la vez, no puedo abrirles jamás a la vez si les tengo enfrentados. Y empiezo mi recorrido. Esto concretamente es un puente, no tiene mucha dificultad, pero tenemos tibetanos, tenemos puentes de monos, tenemos tirolinas, tenemos otros pasos que les dificulta un poquito más. Este concretamente, que son los rondinos oscilantes, les crea mucho problema, pero se ríen mucho aquí. Esta actividad involucra muchos temas, porque primero estamos en un bosque de robles maravilloso. Es muy importante que los chavales y que cualquiera entienda que es importantísimo, y por supuesto todas las medidas que se ponen en los árboles, cada plataforma que se pone para sujeción de cada juego, está perfectamente pensadas para no dañar el árbol. De hecho, si mañana esto se quita, no hay ni siquiera marcas de que aquí ha habido algo. Queda claro que el ser humano ha sabido aprovechar los recursos que la montaña palentina le ha puesto a su alcance a lo largo de la historia. No solo el carbón, los árboles o el agua han servido para la supervivencia de unos habitantes que supieron adaptarse a uno de los entornos más extremos. Incluso hasta la propia montaña, en su forma más salvaje, ha estado al servicio de las gentes. Ya nos queda poco para llegar a la Cueva del Cobre y estamos en una zona que, aunque todo el macizo de la Cueva del Cobre es de origen calcáreo, también predomina mucho este tipo de roca, que es el conglomerado. Eso dio origen a que en este lugar durante muchas décadas hubiese un aprovechamiento de las ruedas de molino, que aquí tenemos una detrás de mí. Estas se utilizaban antes de la revolución industrial para moler el grano en los molinos y conseguir harinas. Y como en España no había muchos lugares donde se produjese este tipo de piedra, pues aquí hubo varios pueblos que realizaron el aprovechamiento durante muchísimo tiempo. Aquí en Santa María de Redondo todavía se conserva una ordenanza del siglo XVI donde se regulaba el aprovechamiento de este tipo de piedras, y de aquí se distribuían a toda Castilla, incluso a toda la península ibérica. Las piedras se labraban aquí en el monte y después con carros o con palos que tiraban los caballos lo bajaban al pueblo y de ahí se distribuía. Muchas de estas piedras, al labrarlas en el monte o al transportarlas, se rompían, y hoy en día pues tenemos aquí el testimonio de un aprovechamiento que hoy en día ha quedado en el olvido, pero que en otro momento de la historia pues fue muy importante. Agua que no mueve molinos, debes dejarla correr. Sea casualidad o no, muy cerca de estas ruedas que nunca llegaron a moler cereal alguno, el clamor del agua marca el último destino de nuestro viaje. Avanzando por un estrecho sendero, nuestro camino parece conducirnos hasta un callejón sin salida, hasta un paredón que solo ve rota su solidez por una gran y oscura oquedad. Por fin,
Después de un par de horas de camino, hemos llegado a la Fuente del Cobre, el nacimiento, quizás no, del río Pisuerga. Por fin llegamos a Fuente Cobre, que es esta cueva que es justo donde termina la senda que estamos recorriendo. Fuente Cobre es oficialmente el nacimiento del río Pisuerga. Viene el agua por la galería principal, pasa por aquí por debajo y vuelve a salir en el arroyo. Pasa el río Pisuerga y esta fuente es la fuente donde nace. También se llama Cueva del Cobre, la llaman también los locales. Esto es un sistema de galerías que tiene más de 10 kilómetros de longitud. El grupo de espeleológicas de la Universidad Complutense de Madrid lleva muchos años trabajando aquí y ha conseguido levantar más de 10 galerías. Realmente el Pisuerga no nace exactamente aquí. En la cabecera del valle, donde está el Sel de la Fuente, donde se celebra la mojonera, al pie del Valdecebollas, hay unos arroyos de montaña que circulan por unos prados y que finalmente se sumen en un agujero enorme, con un ruido, con un estruendo tremendo, en un agujero que se llama el Sel de la Fuente. El Sel de la Fuente es una de las bocas de Fuente de Cobre, una de las bocas de este sistema de cavidades que, como os digo, tiene más de 10 kilómetros. Hay más sumideros, hay otro sumidero aguas arriba que se llama Torcón Mosquetero y hay otras entradas a la galería. Incluso este grupo de espeleología localizó una entrada a través de una antigua mina. Hay una mina en la cabecera del valle que se llama Mina Raza Latina, pues descubrieron que esta mina había estado conectada con todo este sistema de cavidades, como os digo, con más de 10 kilómetros de longitud. Los sumideros que hay en la cabecera del valle realmente están recogiendo arroyos que circulan por los prados, los están metiendo dentro de la tierra, están entrando en esta red de galerías que se canalizan a través de la Cueva del Cobre y aquí tenemos la fuente que es donde emana, donde nace el río. Ahora estamos en el interior de Fuente Cobre y aquí estamos viendo el río Pisuerga casi recién nacido. El topónimo Fuente Cobre no está claro cuál es su origen. Hay autores, Gonzalo Alcalde Crespo, por ejemplo, sugiere que puede venir del nombre de una antigua tribu cántabra que eran los cobleanos, pero es una cuestión que tampoco está claro. Es cierto también que coble es un término que se refiere también a una agrupación de ganado. Entonces hay topónimos en la zona que sí son coble y eso pudiera ser que el nombre de la cueva derive de una deformación de ese término que realmente se está refiriendo a un lugar donde en algún momento se junta el ganado. Trabajar en un espacio protegido como Fuentes Carrionas es un privilegio realmente y es un honor y es una cosa maravillosa poder estar en contacto con estas zonas muchos días al año. La verdad es que hay disgustos, hay trabajo, hay que hacer muchas cosas, es un espacio muy grande, pero todo eso lo compensa el poder ya no solo estar aquí, sino también convivir con los vecinos de la zona, que son una gente maravillosa. Se puede disfrutar del paisaje todos los días, se viva en la montaña o no. Puede sonar contradictorio, pero en la montaña palentina la vida brota del mundo de las tinieblas. De allí, del fondo de una cueva excavada por la propia naturaleza, surge el agua del río Pisuerga. De los profundos y peligrosos pozos mineros abiertos por el ser humano, brotaban las toneladas de carbón que calentaban miles de hogares durante décadas. Y es en las sombrías sendas de donde han nacido bosques centenarios. Y es ahí, o aquí, o allí, donde el oso nos observa, receloso de nuestra presencia en su reino. Pero así es la montaña palentina, un paisaje que con sus cumbres, aristas y vegetación parece no querer ser descubierto por nadie, pero nada más lejos de la realidad. Todo eso no deja de ser más que una forma de proteger todos los tesoros que regala quien se adentra en ella.